Los argentinos fuimos engañados por un sistema estatal que tuvo como propósito inicial instalar el miedo y la represión en las calles, la falta de inteligencia y el castigo para quienes tengan una ideología diferente, tanto política, religiosa o científica. Un infierno que se convirtió en una realidad, el silencio de los diferentes y el triunfo de los militares dentro de nuestro territorio. Algunos avalaron los pensamientos de los señores con bastones en su cinturón, otros debieron escapar debido al peligro y otros no pudieron contar la verdad. Recordemos que el fútbol fue la propaganda más importante que tuvo el régimen de facto que estuvo en el poder desde el año 1976 hasta 1983 con la vuelta de la democracia. La bala deportiva fue la Copa del Mundo de 1978. Por eso hoy te traigo el mundial de los festejos en las canchas que silenciaron el grito de tortura. Argentina 78 a fondo. En 1966, la FIFA designó a Argentina para ser la sede de la Copa del Mundo de 1978. Antes de iniciar con la explicación completa, te cuento que nuestro país se había postulado en 1948 para ser anfitrión en el Mundial de 1950. La solicitud fue enviada en el gobierno del presidente Juan Domingo Perón. Sin embargo, no fue la primera vez que Argentina tuvo la chance de ser la sede de un mundial. En 1939, la FIFA visitó 3 países para verificar la calidad de las instalaciones. Entre estos 3 estuvo Argentina, la famosa Copa del Mundo Patagonia 42, que fue cancelada debido a la Segunda Guerra Mundial. Viajamos a la década del 70 para explicar el horroroso caso, un periodo muy oscuro de nuestra historia, con militares al poder, Falcón Verde y desaparecidos. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Entre todo ese caos se realizó la Copa del Mundo. Nuestro primer punto a analizar es ¿de dónde salió el dinero para las modificaciones de las canchas mundialistas? Los militares crearon el Ente Autocrático Mundial 78, EAM78, en 1976. Tuvo un objetivo central, la organización de la Copa del Mundo. Se estima que dentro del EAM78 se gastaron aproximadamente 700 millones de dólares. Los mismos fueron obtenidos por la deuda externa que generó el país en esa época. Algunos gastos fueron la contratación de personal y la refacción de las canchas. Debemos destacar que el gasto del Mundial se dio en un contexto de recesión, inflación en ascenso y salarios congelados. Nuestro segundo punto es ¿cuáles fueron los estadios que modificaron los militares? La Junta Militar refaccionó 6 canchas que están situadas en distintas partes del país. Mar del Plata, Estadio José María Minela. Mendoza, Estadio Malvinas Argentinas. Córdoba, Estadio Polideportivo Ciudad de Córdoba, hoy conocido como Mario Alberto Kempes. Ciudad de Buenos Aires, el Estadio de Vélez, el José Amalfitani. Ciudad de Buenos Aires, Estadio River, el Monumental. Rosario, el Gigante de Arroyito. Todas las canchas que te nombré estaban cerca de centros clandestinos en donde se torturaba y mataba gente. El más conocido operó cerca del Estadio Monumental, la famosa Escuela de Mecánica de la Armada situada en la Avenida del Libertador 8151. Nuestro tercer punto es ¿qué figura estuvo a cargo de la organización? El más destacado de la Junta Militar en aquel momento fue el presidente de facto Jorge Rafael Videla, quien manipuló los medios de comunicación para vender una realidad diferente sobre lo que se vivía en el país. Su autoridad llegó a tal punto que intentó, mediante el relator José María Muñoz, enviar una advertencia para que los espectadores no arrojen papelitos dentro de las canchas, porque lo consideró como una conducta rebelde. Una idea que no representó ni siquiera un cuarto de la aterradora figura del represor Videla, quien años más tarde pagaría por todo el daño que le hizo a los argentinos. El cuarto punto tiene que ver con el lado futbolístico.
¿Quiénes eran los jugadores y el entrenador que representaron a la Argentina? Cabe destacar que aunque sea complicado, debemos separar las pizarras tácticas de la política. César Luis Menotti fue el encargado de comandar al seleccionado nacional, un entrenador que tenía una idea federal del fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? El Flaco citó a los mejores jugadores en cada uno de los distintos puestos de la cancha. No le importó de qué lugar provenían. El rendimiento superaba cualquier idea. Rompió con la ideología de la selección de Buenos Aires. El marcador central, Luis Galván, era un jugador de Talleres de Córdoba y formó parte de la lista, entre otros de los futbolistas del interior campeones del mundo. Además, en aquella época nadie tenía ningún interés por representar a la albiceleste, debido a los malos resultados que la rodeaban. Se decía que si ibas a la selección te quemabas. El plantel estaba encabezado por el marcador central Daniel Pasarela, el capitán, el delantero centro Mario Alberto Kempes, el goleador del Mundial, y el prestigioso arquero Ubaldo Filiol. Para muchos considerado como el mejor arquero de la historia de la selección argentina. Juego vistoso y conexiones entre los futbolistas son las dos características que destacan al menotismo. La pregunta central es cómo le fue en el Mundial. En el primer encuentro derrotó 2-1 a Hungría, en el segundo venció 2-1 a Francia, en el tercero cayó 1-0 con Italia, en el cuarto duelo empató 0-0 con Brasil, en el quinto encuentro goleó 6-0 Perú. En este duelo hubo un énfasis importante porque Argentina necesitaba ganar por al menos 4 tantos para superar la diferencia de gol de Brasil, que había vencido 3-1 a Polonia. Con 2 goles de Kempes, 2 goles de Luque, uno de Alberto Tarantini y otro de Houseman, se consumó el resultado histórico que le dio al albiceleste el acceso a la final. Los jugadores peruanos confirmaron que Jorge Rafael Videla entró al vestuario visitante en la previa del partido y que no hizo solo eso. Lo acompañó Henry Kissinger, ex secretario de Estados Unidos. Videla leyó un comunicado a través del cual remarcó la hermandad entre el pueblo peruano y el argentino. Por ese entonces el gobierno peruano, encabezado por el dictador Francisco Morales Bermúdez, tenía lazos cercanos con Videla. Es más, el jefe de la delegación peruana en el Mundial fue Paquito, el hijo del dictador. Los mitos se multiplicaron desde los cargamentos de trigo que partían de Argentina rumbo a Perú hasta una estrategia encolumnada como parte del Plan Cóndor. La final se disputó frente a Holanda, hoy en día Países Bajos, pero el detalle es, y no menor, el jugador neerlandés que no estuvo en la final del Mundial fue Johan Cruyff. Existen diversas teorías de su ausencia, pero hasta el momento no se comprobó ninguna de ellas. Por eso no podemos afirmar que dio un paso al costado por la cuestión del régimen militar. En aquel duelo Argentina superó 3-1 a Holanda con 2 goles de Kempes y uno de Daniel Bertoni. Argentina levantó su primera Copa del Mundo en toda su historia. Esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Quién les entregó la medalla a los jugadores? Recordemos que el fútbol es considerado como una herramienta importante para la política. Con este pueden enviar mensajes imaginarios sobre lo que sucede en un país. Quiero recalcar que una cosa es lo que se muestra puertas afuera y otra es lo que sucede dentro de 4 paredes. El encargado de la entrega de medallas fue Jorge Rafael Videla, quien le vendió al mundo una imagen carismática, pero era peor de lo que te podías encontrar en aquel entonces. Su sonrisa quiso ocultar la sangre en las calles, la represión y la tortura en los centros clandestinos. Uno de ellos estaba a 10 cuadras de donde se disputó la final. Un mundial que terminó opacado por estos sinvergüenza que incendiaron un país completo y lo humillaron años más tarde.